¿Cómo están? Yo por aquí otra vez acompañándoles en este espacio, muy feliz de saludarlas, de saber que hay tantos temas por tratar. Quiero contarles que yo soy enfermera profesional y una de las cosas más importantes para mí es el cuidado integral de la salud. Es un cuidado holístico. Me gusta poder darles herramientas en todas las áreas posibles de la vida, no solamente la física, sino también la espiritual, la mental, la emocional, la bucal, como la pudimos ver, también en la parte de alimentación, y vamos a tener también espacios para la rehabilitación del suelo pélvico, bueno, entre otros aspectos. Entonces, me gusta que ustedes tengan herramientas, que cuenten con información fiable. Amo la ciencia, entonces es algo que me gusta mucho. Todo el tiempo estoy tratando de leer, de actualizarme, de entender más cosas para mi vida primero, para la vida de mi hija y mi familia y después para ustedes, porque la verdad esto es algo que me gusta, que me apasiona, que me hace muy feliz. Voy a invitar a Daniela de Psicología Perinatal Argentina. Ella nos va a estar acompañando sobre la importancia del cuidado de la salud mental desde el embarazo. Entonces, hola Daniela, buenas tardes. Hola Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Bueno, gracias por estar acá, gracias por haber aceptado mi invitación. La verdad, estoy muy feliz de que estés acá, Daniela. No, al contrario, gracias a vos por invitarme. Siempre es muy lindo poder charlar de estas cosas y llegar a la gente, así que contenta de estar acá. Gracias, Daniela. Bueno, como pueden escuchar un poco el acento de Daniela, ella es argentina. Si han buscado por este espacio, por esta cuenta, tengo varias amigas argentinas. Yo viví un tiempo en Argentina. Y aunque no había compartido con Daniela allí, pues tuve la posibilidad de estudiar en su instituto. Ahorita ya de pronto les cuento un poquito más, especializado en psicología perinatal. Perinatal tiene que ver con embarazo, parto, posparto, todo lo que tiene que ver alrededor de esta etapa de la vida. Entonces, por eso estoy feliz. La verdad que haber estudiado con Daniela fue algo muy lindo. También había otra tutora y fue una catarsis para mí también, porque creo que lo más lindo y lo más, digamos, el mayor aprendizaje es cuando pasa a través de las fibras de la propia vida, ¿no? Y allí pude hacer esta catarsis y contar y llorar y aprender y bueno, por eso estoy tan emocionada. Y bueno, le doy la bienvenida también a todas las personas que se están uniendo. Por favor, cuéntenos desde dónde están, desde dónde se conectan. Yo viví en Argentina, pero pues ahora ya estoy en Colombia, así que quiero mucho Argentina y sus, sus personas, las personas que están allí, que hacen parte de este maravilloso país. Bueno, les voy a presentar un poquito a Daniela. La verdad ya tiene un currículum súper amplio. Después, si quieres decirnos algo más, pues muy bienvenida. Entonces, Daniela, desde Perú, buenas tardes también para ti. Bueno, Daniela es mamá, primero, mamá de múltiples. Mamá de tres. Ah, de trillizos. ¿De trillizos? Mira, No. ¿Qué son me... casi. La mayor tenía un añito cuando me embaracé de los mellizos, así que sí, son Ah, casi, mellizos. casi trillizos. Sí. Bueno, entonces creo que eso te acercó un poco más a este tema de lo perinatal, de todo este espacio de cuidar a las mujeres, a sus bebés y sus familias. Pero además Daniela también es psicóloga, se especializó, como ya les dije, en psicología perinatal. Ella es docente, ella es profesora, ella es directora del Instituto de Psicología Perinatal Argentina.
Y Mm. bueno, hace muchas otras cosas, conferencista nacional, internacional, apoya medios de comunicación también para este tema de psicología perinatal, entre muchas otras cosas. Así que bienvenida, Gracias. Dani. Gracias, Ana María. Sí, bueno, contarle un poco a la gente que quizás no conoce tanto de qué se trata esto de lo perinatal, la salud mental perinatal, qué es todo eso, porque es un área bastante nueva, si bien lo perinatal existe desde que el mundo es mundo, porque tiene que ver con todo aquello que rodea el nacimiento, pero como ciencia y como área específica es bastante nuevita. Entonces a veces la gente no entiende tan bien de qué se trata o ni siquiera sabe que puede buscar profesionales que estemos formados en este área. Entonces lo que hacemos es acompañar y sostener a las familias, como sea que estén conformadas, en todo este proceso, desde la búsqueda del embarazo, el tránsito por el embarazo, prepararse para el parto, que es un momento realmente significativo en la vida de esa persona, del bebé que nace, el posparto, que es un tiempo de la vida muy importante y que suele pasar muy silenciado y con mucho sufrimiento también, y la crianza temprana. Que bueno, todo este tiempo de la vida realmente es importante. Primero saber, por ejemplo, qué es lo esperable y qué no para quien lo está viviendo, ¿no? Porque muchas veces Ujú, pasa que las mujeres embarazadas o puérperas se preocupan mucho por situaciones que son esperables, que son comunes y que no lo saben. Entonces se angustian, por ejemplo, diciendo, yo recién tuve a mi bebé está sanito, pero no me siento feliz. Y esto genera mucha ujú, culpa, como si estuviera mal o como si algo en ellas estuviera fallado, de no sentir esa felicidad que se suponía que había que sentir. Bueno, esto es ujú, bastante común, es bastante esperable, pero cuando la gente no lo sabe se angustia por demás. Entonces, por un lado, creo que es muy importante saber qué es lo que se puede esperar dentro de un embarazo, un posparto o con los hijos pequeñitos y qué es lo que no, digamos, a qué no deberíamos habituarnos, porque este es otro tema. A veces una la puede ujú, estar pasando realmente mal y no saber que eso es un problema. Ejemplo clásico, depresión postparto. Esto ujú, muchas veces la gente, el común de la gente dice, ah, sí, eso de la depresión les pasa a todas, tranquilas, ya se te va a ir. Y no, digamos, si hablamos clínicamente de un cuadro de depresión postparto, es un cuadro serio, delicado, al que hay que tratar, del que hay que ocuparse, no es algo que remita solo ni así nomás, y es algo que implica mucho sufrimiento para quien lo padece, para su bebé, para su familia. Entonces, creo que es importante dejar este mensaje de que hoy somos muchas y muchos los profesionales que podemos acompañar estos procesos, que estamos capacitados para intervenir tempranamente y que no hay por qué pasarla mal, porque realmente lo que se va gestando ahí en el inicio de la vida de ese bebé, de esa familia, deja huellas a futuro. No es así nomás, digamos. Hay que cuidar el origen de la vida porque ese es, yo siempre pongo el ejemplo de un edificio. Si vamos a construir un ujú. edificio y los cimientos no están bien, ¿y qué podemos esperar del después? Entonces, eso quisiera dejar como idea. Es importante cuidar del origen. Bellísimo, bellísimo, bellísimo lo que estás diciendo y por eso aquí en esta cuenta yo desde que me di cuenta de la importancia de la salud mental quise ahondar más y yo le doy mucho espacio a que hablemos de salud mental porque como tú dices todavía hay personas que no reconocen la importancia de la salud mental, no solamente profesionales de salud, sino también a veces la familia, la pareja, las vecinas, bueno, o sea, eh, eh, es muy común que se diga, pero ¿por qué lloras si tu bebé está sano? Lo que tú decías ahorita, pero ¿por qué lloras si estás bien? A la final, mira, estás viva, estás en casa o lo que sea. Si es que la mujer, por ejemplo, quería un parto vaginal y resultó en una cesárea. Y a veces no tenemos como la empatía y el entendimiento para poder comprender a esa mujer y saber que la está pasando mal. O sea, que si tú te pegas en el dedo gordo y si te pegas en el meñique, igual va a doler las dos cosas. No importa el tamaño, sino lo que importa es lo que está viviendo y lo que está atravesando esa persona
y debemos ser sensibles, debemos ser empáticos, debemos ser solidarios para comprender eso. Y si nosotros no podemos, no pasa nada. Remitamos, busquemos un profesional que sepa, una persona que sepa. Y vamos a hablar ahorita también acerca de las redes de apoyo que son extremadamente importantes. ¿Y por qué hablamos tanto de la salud mental y por qué le damos tanta relevancia? Porque según la Organización Mundial de la salud es un estado completo de bienestar, pero a nivel físico, mental, social, emocional. O sea, abarca todas las áreas de la vida de la persona, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿sí? Sino que esa persona esté feliz, esa persona sepa cómo gestionar las emociones, esa persona de pronto en su familia, si tiene algún conflicto, pueda resolverlo. Bueno, son tantas cosas en la vida que hacen que la salud se desequilibre. No solamente que haya hipertensión, no solamente que haya diabetes, no solamente que haya una fractura, ¿sí? Sino que a veces hay algo silencioso, ¿no, Dani? A veces hay mujeres, por ejemplo, algo que me impactó cuando estudié contigo, es que hay mujeres que tienen diagnósticos en salud mental previo a un embarazo y después de tener al bebé, esto pues se agudiza muchas veces y la familia a veces no sabe cómo acompañar a esa mujer, no sabe cómo estar ahí presente, ¿no? No saben cómo, qué hacer, qué hacer. Me parece muy rico esto que estás diciendo acerca de la salud, porque en verdad cuando decimos salud o enfermedad, la gente tiende a asociarlo con salud física o enfermedad desde lo físico. De hecho, las personas, por ejemplo, para faltar al trabajo, si estás enferma de angina, gripe o lo que fuera, faltás, avisás, vas al médico, te dan tu certificado y no vas a trabajar porque estás enferma. Ahora, no pasa lo mismo cuando uno no está bien emocionalmente. Difícilmente uno pueda faltar al trabajo porque se siente triste o deprimido o ansioso, ¿no? Pareciera que eso no es relevante, que no es importante, que no deja marca. Y eso es un problema. A nivel social es un problema, a nivel de toda índole, porque cuando decimos salud, todavía pensamos en términos de salud física, como si la salud Ujú. fuera eso o la enfermedad se remitiera a lo biológico. Y en verdad, vos traías la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice es un estado completo de bienestar. Y cuando dice completo se refiere a todas las áreas de nuestra persona, que son muchas. Entonces, cuando uno no anda bien emocionalmente, cuando uno está transitando un duelo, por ejemplo, y no, uno no está bien, uno se siente mal, desanimada, sin ganas de nada. Entonces, es importante que la sociedad, que nuestro entorno entienda que una también puede sentirse mal por otras causas, aunque estés sanita, digamos, te ven íntegra, aunque tu bebé esté bien, y hay un montón de otras causas que pueden tenernos con angustia. Por ejemplo, Ujú. tras la llegada de un bebé, es tanto lo que hay que reacomodar de la vida, tanto de la identidad misma, ¿no? Que se está Ujú. transformando, que esa que éramos, esa que conocíamos, esa que de algún modo controlábamos, ¿no? Teníamos las variables medianamente bajo eje, el trabajo, la casa, nosotras, nuestra pareja si había. Llega un bebé y todo esto queda patas para arriba. Entonces, Ujú. esto genera angustia, desconcierto, malestar, no saber qué hacer. Acá decimos se nos queman los papeles, ¿no? Es una sensación muchas veces de agobio, y si a eso Ujú. le sumamos que de esto no se puede hablar, porque quedas mal, porque está mal visto, porque si sos madre tenés que estar contenta, primero que tenés que saber cómo hacer, porque sos la madre, y segundo que Claro. tenés que estar contenta y no quejarte, porque no se ve bien. Entonces, son muchas las presiones, y si es que trabajas fuera de casa también, tenés que volver rápidamente al ruedo y hacer las cosas Ujú. bien. Y se nos pide a las mujeres que trabajemos como si no fuéramos madres y que seamos madres como si no trabajáramos. Entonces, hay tanto mandato alrededor de la maternidad que si nosotras no tenemos la capacidad de cuestionarlo, de ser más benévolas con nosotras mismas, más humanas, de Ujú. perdonarnos no poder con todo, la pasamos mal.
Sí, Dani. Y mira, ¿sabes otra cosa que pasa sumado a eso? Y es que nosotras mismas nos ponemos unas expectativas. Entonces, por ejemplo, ahora es muy común y el boom de la lactancia materna exclusiva, de los beneficios del parto vaginal, del plan de parto respetado, en fin. Y resulta que nosotras nos planteamos todo esto en el embarazo, ¿no? Entonces, por un lado están las expectativas de lo que estoy viviendo en mi embarazo. Entonces, cómo va mi bebé, si mi bebé está creciendo sano, si no, si yo estoy bien de salud, si no, en fin. Y después todo lo que viene con el trabajo de parto y parto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da el trabajo de parto y parto diferente a lo que yo me había planteado, vienen consecuencias mentales. Y por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasó y que yo reconocí, quiero traerlo a colación porque como tú dices, a veces eso se invisibiliza, es que yo sufrí algo que, bueno, digamos que el término no les gusta mucho tratar, lo que es violencia obstétrica, pero básicamente son aquellos actos o actividades que hacen algunos profesionales de la salud que hacen pues que la mujer se sienta mal, ¿sí? O que sufra o dolor o abandono o maltrato, en fin. Y cuando las cosas no se dan, viene un gran sentimiento de culpa. Entonces, sumado a todo, ¿no? A las expectativas, a que yo quería que esto fuera así y no se dio, viene la culpa. Si al bebé le pusieron un biberón con fórmula y yo no lo pude amamantar desde la primera, viene la culpa. Si no pude tener un parto vaginal, viene la culpa. Si no pude de pronto tener una dula o una matrona, o en fin, viene la culpa. Entonces imagínate esa culpa todos los días viviéndola y tratar de criar con amor, con respeto, pensando no solo en mí, sino en esa criatura que acaba de nacer y que depende 100% de mí. Entonces, Dani, ¿qué podemos hacer con la culpa? Yo sé que no es saludable esconderla, hacer como que nada pasa. Ya, nada pasa, estoy feliz, estoy bien. De pronto me escondo detrás del ejercicio, las redes sociales, trato de tener tiempo para mí o me escondo detrás de demandas o de maquillaje. Pero en vez de esconderla, ¿qué podemos hacer para manejar un poco esa culpa y que de pronto no se vuelva en algo patológico, sino entenderla, mirarla? ¿Qué podemos hacer? Mira, yo arrancaría diciendo que es necesario bajar el nivel de los mandatos y de las expectativas, porque así como vos mencionabas, ¿no? Que hoy se apuesta tanto al parto vaginal o a la lactancia exclusiva, hay, yo creo que cada época tiene como su propio librito de mandatos, ¿no? Hoy están un poco estos, en otra época eran otros, y se suponen varias cosas en torno a la maternidad. Una es, por ejemplo, esta idea de que la maternidad es como instintiva, que vos si sos madre, de algún lado vas a saber cómo hacerlo. Se supone, pero además está la presión de que tenés que saber cómo hacerlo, porque sos la madre. Mm. Entonces, esto dice, si, si quieren dejen dudas, sí. Eso genera ansiedad desde ya, porque como se supone y el entorno te mira como diciendo, bueno, vos sos la madre, ya sabrás, y una ahí empieza a sentir culpa porque se empieza a sentir en falta. O sea, esto que se supone que yo tengo que saber hacer y que tengo que hacerlo contenta, no me está saliendo, culpa. Pero ahí creo que el problema es cuando una se engancha en esto de los mandatos, por ejemplo, ¿no? Hoy es verdad que se habla mucho de la importancia del parto vaginal, del parto fisiológico. El parto puede darse de esa manera y a veces puede que no sea así, ya sea porque no se pudo o porque la mujer no se sintió preparada y entonces eligió, prefirió una cesárea porque la dejaba más tranquila. Y esto no hay que demonizarlo, porque si no caemos en estas cuestiones de blanco o negro, como si solo una fuera la manera posible, ¿no? Teta sí, teta no, parto sí, cesárea no. Cada una hará lo mejor que pueda en función de su historia, de su situación de vida actual, de su contexto.
hará lo mejor que pueda. No hay una única manera, no hay un librito que indique así se debe hacer. Eso no existe. Entonces yo creo que ahí está el problema, cuando nos enganchamos en esta idea de que debería ser de determinada manera. Después está que si el colecho sí, colecho no, y vas a tener opiniones encontradas, quizás vas a ir con un pediatra que te va a decir una cuestión y el otro te va a decir otra. Y entonces ahí en el medio queda la gente diciendo, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Y a quién le hago caso? Sí. Tenés a tu mamá, a tu suegra, a la vecina, cada una con su opinión, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante poder taparse los oídos, tratar de escucharse. Si hay pareja, tratar de consensuar en pareja qué es lo que consideran que puede ser lo mejor para esto que les está tocando, e irán probando, e irán ensayando. Nadie nace sabiendo. Ser mamás o papás es esta situación en donde te dan el título y después fíjate cómo haces. No hubo un estudio previo, ¿viste? Generalmente si estudias algo, primero vas estudiando, ensayando y practicando, después obtenés el título. Acá es al revés. Entonces yo diría, para lidiar con la culpa, paciencia, ser menos autoexigentes, ser más amorosas con nosotras mismas, aprender a entender que no tenemos por qué poder con todo, aprender a decir cuando una no está bien y pedir ayuda. Todo esto que por ahí suena fácil, no es fácil. Es una Ujú. tarea aprender a lidiar con todo esto. Sí, Dani, y una de las maneras justamente como se aprende, porque creo que la salud mental es algo que debemos aprender, porque no sale, no fluye, no es algo que se hable comúnmente, es prepararnos desde el embarazo, o sea, saber que podemos estar tristes y está bien, o sea, no es que no amemos a esa criatura que nació, que podemos sentirnos de la manera que necesitamos sentirnos, porque realmente si nosotros guardamos eso, si lo encarcelamos y no lo dejamos salir, pues ahí sí que se va a representar en otras cosas, complicaciones o de pronto peleas en la pareja o de pronto en la salud física o de pronto vas a dejar de dormir o de pronto vas a estar más irritable. Entonces hay que aprender a reconocer eso desde el embarazo, por eso hoy estamos hablando de la importancia del cuidado mental desde el embarazo para saber que esos cambios hacen parte de nosotras, o sea, porque está cambiando las hormonas, pero también está comprobado que está cambiando la materia gris, que también está cambiando el tiempo, el espacio, sí, muchas cosas, y que te sientas abrumada y que te sientas así, está bien, o sea, hay que ponerle, digamos, como esta palabra de está bien, porque las mujeres necesitan reconocer que eso hace parte del cambio, o sea, miren, yo soy enfermera y yo llegué con mi hija a casa y a mí se me olvidó todo. Y yo no sabía qué hacer a veces y a veces todavía, si mi hija se enferma, le tengo que escribir a alguna amiga que sea médica o de pronto a una enfermera, ven, ¿cómo es que es el tema del acetaminofén? O mi hija le pasa esto, pero sí, porque no tenemos que sabernos todo y tenemos que reconocer que no tenemos el control de todo, o sea, que hay cosas que se escapan a nuestro control, que hay cosas que no sabemos. Y entonces ahí la importancia de las redes de apoyo, ¿no, Dani? Claro que sí, es que siempre necesitamos de redes, de otras que nos ayuden, en parte que nos enseñen, que nos ofrezcan algún tipo de sapiencia en todo esto. Antes, si pensamos en las culturas antiguas, existían estas figuras de las abuelas o de esa tribu femenina contenedora que un poco enseñaba y contenía con esta doble función, ¿no? Y que con el correr del tiempo esto se fue perdiendo. Antes se vivía mucho más en tribu o uno contaba más con vecinos de repente, gente, vos salías afuera y había con quién contar, quién te daba una mano. Todo esto se fue perdiendo y hoy por hoy nos toca maternar muy en soledad y esto la verdad que no hace bien para nada.
Por eso cada vez más se está recuperando esta idea de tribu, de redes, de poder juntarnos con otras que estén como en una situación similar para poder compartir, porque esto hace muy bien, poder compartir con otras que transitan situaciones similares, donde no nos sintamos juzgadas, sino apoyadas, ¿no? Poder charlar de lo que Ujú. nos pasa sintiéndonos sin presiones. Eso es muy saludable, es necesario. También pensar que, a ver, el embarazo socialmente está como muy romantizado, porque ya con el hecho de que se llame la dulce espera refiere como algo muy bonito, ¿no? Y yo escucho permanentemente en mis pacientes embarazadas el enojo, la bronca de decir, a mí nadie me avisó que esto no era tan dulce, nadie me avisó que iba a estar así de descompuesta, que no sé, que no iba a poder dormir, ya sobre el final del embarazo, que iba a tener necesidad de orinar a cada rato, que, o sea, como que de esa parte no se habla mucho, y entonces cuando se está transitando ese momento, dicen, bueno, pero esta parte no me la habían contado. Y lo mismo con la parte del posparto, ¿no? El agotamiento, el dormir tan poquito, eh, el estrés con el que se puede vivir el posparto, sobre todo cuando no hay redes de contención, ¿no? De esa parte se habla tan poco, que genera mucha sensación de malestar, por eso a mí me parece muy importante dejar la idea de que hace bien hablar, de que es sano decir cuando hay cosas que nos tienen mal, tristes, angustiadas, enojadas. Esto es necesario poder sacarlo. En mi país, por suerte, la gente cada vez toma más conciencia de que es importante cuidar la salud mental y cada vez consulta más y busca. Yo siempre digo, muy contenta, que cada vez más llaman por estos temas, que antes era muy raro que alguien llamara y dijera, quiero buscar un embarazo y me gustaría que me ayuden con esto. Hoy pasa y cada vez más. No sé en Colombia si es tan habitual que la gente vaya a buscar un profesional de la psicología. Me parece que no, ¿no? Mira que creo que la pandemia abrió la oportunidad de hacerlo, porque acá existía, todavía existe, pero creo que ya se ha ido reduciendo la brecha de que eso es un tabú, que al psicólogo va el que esté mentalmente mal o que al psiquiatra va el que está mentalmente mal, ¿sí? Pero nunca se había visto como la importancia de cuidar la salud mental, o sea, que un profesional te dé herramientas, porque, o sea, tú puedes hablar con tu amiga, con tu mamá, con tu vecina, pero la diferencia con el profesional es que tiene herramientas y se preparó para eso. Entonces acá la brecha ha reducido, pero todavía cuesta, todavía. Yo recuerdo que cuando yo viví en Argentina y estuve trabajando, uno de los motivos por el que mis compañeras o compañeros pedían permiso para salir antes era porque tenían cita con el psicólogo. Me voy a psicólogo, me voy a psicóloga. Y a mí me parecía algo genial, porque sí, necesitamos cuidar la salud mental. O sea, si eso es una prioridad en nosotros, en nosotras, muchas veces el resto de las cosas van a funcionar bien. Y yo me daba cuenta de eso y era, mira, a mí me aterraba, pero me alegraba tanto que yo tenía conocidos allá en Argentina que tenían historias de vida complicadas, o sea, complejas, pasados con su familia o sus parientes, que si uno lo mira y la realidad, pues estas personas podrían haber resultado en otra cosa, pero gracias a que ellos se comprometieron consigo mismos y iban al psicólogo y trabajaban en eso, pues no, eran personas con quienes podías tener una conversación tranquila, saludable, relaciones saludables. Entonces yo digo, si uno reconoce eso, si uno trabaja en eso, pueden cambiar. Muchas cosas pueden cambiar. Y en este caso que estamos hablando de la psicología perinatal, para mí lo más importante es que puedo hacer que mi vida en familia y la vida con mi hijo o mi hija o mis hijos cambie. Porque si a mí me educaron de una forma, si a mí me educaron, no sé,
con violencia o con golpes o con gritos, en fin. Pero si yo he decidido hacer otra cosa y soy consciente de que debo trabajar en mí, porque es que hoy grité, porque es que hoy fallé, porque hoy tengo culpa de que no le di la zanahoria en vez de comprar el paquete de papas, ¿sí? En fin. Pero si soy consciente, y una palabra que a mí me gusta mucho es ser intencional, o sea, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué elijo lo que elijo? No solamente porque las redes sociales digan, no solamente porque la OMS diga, no solamente porque UNICEF diga, sino yo elijo hacerlo así, yo elijo luchar por esto, yo elijo trabajar en esto para que mi presente sea mejor, ¿no? Mira, vos de lo que venías hablando, muchas cosas me quedaron resonando. En parte querría retomar esta idea de que para ir a buscar terapia no hace falta estar mal. Mal quiero decir enfermos, haber contraído una enfermedad, un trastorno, una patología para recién ahí pedir ayuda. Esto por un lado, porque antes sí era así. De hecho, cuando surge la psicología como ciencia, surge acompañando a personas que tenían trastornos, ya habían contraído una enfermedad y el tratamiento se basaba en tratar de curar o acompañar eso que ya estaba como problema instalado. Esta área de psicología perinatal justamente tiene una lógica inversa, porque a lo que apuesta es a prevenir, es a promocionar salud y a actuar antes de que el problema se instale. Esto por un lado. Eh, que bueno, me parece que allá sería muy interesante que puedan abrir la cabeza y decir, bueno, no, pero esto es justamente cuidar la salud y no es que van a pensar que estoy loco, que estoy loca porque voy a pedir ayuda. Al contrario, para poder ir a pedir ayuda, primero tenemos que darnos cuenta que no estamos bien y eso mismo es un hecho que habla de nuestra salud. ¿Sí? Porque quien realmente está muy mal no se da cuenta. Y siempre el problema sienten que es del otro. Quien realmente está enfermo siente que todo lo que le pasa en la vida es por culpa de los otros. Porque los otros me hacen, porque los otros, los otros. Ahora, cuando una tiene la capacidad de decir, bueno, a ver, ¿yo qué tengo que ver con estas cosas que me están pasando? Ahí vamos bien. Porque ahí ya tenemos una pregunta que nos permite hacer alguna intervención. ¿Sí? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué estamos metiendo la pata? ¿Por qué estamos repitiendo de repente actos que no nos hacen bien o que no me gustaron de la crianza que yo recibí? ¿Por qué me sale a hacer esto si yo no lo quiero para mí o para mis hijos? Entonces ahí cuando tenemos esas preguntas tenemos la posibilidad de hacer algo distinto. Esto por un lado. Y además quería retomar que vos decías, bueno, ahora, por ejemplo, en función de mamá, en función de papá y cómo criamos, ¿no? ¿Se escucha, Ana María? ¿Se está Sí, escuchando? sí te escucho. Bueno, yo lo que quería decir es que cuando nos convertimos en mamá o en papá, en personas a cargo de otras, lo que se nos viene encima es nuestra propia infancia. De modo consciente o inconsciente, lo que traemos en juego es la manera en que hemos sido criadas y criados, porque no tenemos otro modelo, porque es como si fuera un chip. ¿Sí? Tenemos como un chip inserto que nos ha enseñado cómo se dan las cosas en familia, cómo se cría, por ejemplo, si es a través de gritos, de castigos, o si es a través de la palabra, de la paciencia. Todo esto se juega a la hora de convertirnos en mamás y en papás. Eh, entonces, esto es muy importante tenerlo presente, porque nadie es, por ejemplo, mala madre o mal padre porque quiere, ¿sí? Aquel que perdió la paciencia, que gritó de más o que quizás pegó, que actuó con violencia, no lo hace porque quiere. Quizás no encuentra otro modo porque trae ese patrón aprendido. Entonces, sí es muy interesante poder verlo, poder decir, esto no me está gustando, yo no quiero repetir esta historia, y ahí hay una posibilidad de romper con ese patrón y de poder hacer algo distinto y superador, ¿sí? Entonces, para todo esto estamos para ayudar. Pueden buscar profesionales que ayuden allá o también a distancia, porque hoy las redes
y lo virtual nos posibilita esto también, poder buscar, hay muchas profesionales de distintas áreas que acompañan todo este proceso, desde asesoras en lactancia, licenciadas en obstetricia, en enfermería como vos, que está capacitada en este área, bueno, psicología, psicomotricistas, estimuladores tempranos, hay muchos profesionales que pueden acompañar de un modo u otro en estos procesos. Hay que buscar. Sí, Dani, bellísimo lo que dices y mira que justo acá hay unas personas que nos están escribiendo que están trabajando para mejorar su actitud. Mi Luz y mi Sol dice que está en constante cambio para mejorar su actitud hacia sus hijas de 2 años y 6, que no la criaron con crianza respetuosa. Soledad Narvallo dice, gracias por la charla, confirmo que cada vez más quiero especializarme en psicología perinatal, todavía me falta terminar la licenciatura, pero ya sé por dónde quiero ir. Entonces, Daniela es una muy buena referente, Soledad, así que qué lindo, qué lindo. Y mi Luz y mi Sol vuelve y dice, aprendo día a día gracias a personas como ustedes y agradezco mucho por todos los tips. Entonces, es hermoso, es muy lindo de verdad poder saber que más personas quieren apoyar a las mujeres, a los bebés, a las familias, porque también pues depende, como tú decías, la conformación de cada familia, cada una necesita una ayuda especial, ¿no? Algo diferente. Y Dani, quiero que hablemos acerca de un tema, pero dame un segundo, por favor, voy a atender a mi hija y ya regreso un momento. Dale, dale. Bueno, para quienes recién decían que les gustaba este área, yo les cuento que tengo en la cuenta de Instagram esta, que es psicologiaperinatal.org, ahí hay muchos lives que han quedado guardados, grabados con entrevistas con profesionales muy ricas. También hay un canal de YouTube que se llama Psicología Perinatal Argentina, ahí tienen conferencias guardadas, entrevistas, hay un montón de estas temáticas que les pueden ser de utilidad. Ahí estás acompañada. Así que si les interesa también las invito a recorrer por ahí. No se escucha. Ah, ya, Ahí lo sí, tenía en ahí sí. silencio. Te estaban Bueno, acá está mi reclamando. inspiración, sí, un poco, Ujú. pero bueno, acá estoy. Entonces, hola. Hola. Bueno, quiero que hablemos de algo, Dani, tú debes ser más experimentada en el tema, aunque yo he estudiado y he seguido a algunos autores, y es acerca de la forma de nacer. ¿Es importante la forma como nacemos o no? ¿Es verdad que el bebé siente, escucha? ¿Es verdad que esa manera va a influenciar para el resto de la vida o no? ¿O es solamente algo que alguien comentó? Bueno, esa es una frase muy conocida, ¿no? Que la manera en que nacemos nos influencia para toda la vida. Suena así, dicha así, como que asusta un poco. Suena como muy determinante. Yo diría que sí, los bebés sienten, que no da lo mismo la manera de nacer, que todo bebé merece nacer en un entorno de respeto, de dignidad, de cobijo, ¿sí? Y que sí es importante